Agradecemos a Dios, hermanos, la oportunidad que nos da de estar juntos en este día del Señor. Vamos a preparar nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje de nuestro Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a abrir el corazón sobre todo para escuchar el mensaje, alabar a nuestro Dios con los himnos, con las oraciones, con la cena del Señor. Entender que estamos en la presencia de Dios, tratar de poner nuestra mente en claro y poder hacer esta adoración en espíritu y en verdad. Vamos a hacer una oración para iniciar. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, venimos, Padre, ante tu presencia para darte gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos, Padre, en este día como hijos tuyos para alabarte, para glorificar tu santo nombre, Padre. Tú mereces toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Y ese es el deseo que nosotros tenemos de venir ante ti, Padre, para adorarte en este día. Pedimos que bendigas a los hermanos que van a dirigirnos en las oraciones, los cantos, en la mesa del Señor, en la ofrenda, en el mensaje, Padre, que se expondrá. Pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de los hermanos que participarán y pedimos que también, Padre, podamos hacerlo todo como tú lo deseas. Y si en algo nos equivocamos, pedimos, Padre, que tú nos perdones para que podamos hacerlo y mejorar, Padre, en la próxima ocasión. Guíanos en esta hora y te lo pedimos todo, Padre, y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De los cantos espirituales vamos a ir al número 182. Himno número 82. Oh, excesa gracia de amor. Si lo tenemos, cantemos. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, es esa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, excesa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando en nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, excesa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Vamos a ir al número 167. Himno número 167. Los que aman al Señor. Si lo tenemos, cantemos. Los que aman al Señor, eleven su canción, que dulces notas de oro, que dulces notas de oro, ascienda su mansión, ascienda su mansión. Hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a
disfrutaréis la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis, de trono en derredor, de trono en derredor. Hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar. Vayamos libres de temor, vayamos libres del temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Señor los bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a entonar este canto, el número 89, canto número 89, en los seminarios negros, cantos espirituales. Todos lo tienen, cantemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Un canto más, ahí en 86, himno número 86. Todos lo tienen, cantemos. Trabajad como siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da. El deber que nos toca cumplido será. Trabajar
Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer, hay que el pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor, al saber que rebande los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y verán, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mar con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que demande le su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Muy buenos días tengan todos, hermanos. Ya este hermoso día. Vamos a entonar este canto número 29. Este canto, ¿verdad? Nos habla del sufrimiento del Señor, nos habla de la cena del Señor, del pan, en fin. Número 29. Todos tienen, hermanos, cantemos. Ya venimos, van hermanos, a la cena del Señor. Congreguemos los cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufre el Señor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos pide con clemencia y nos llene de su amor. Amén. En este primer día de la semana, hermanos, pues como nos ordena la palabra de Dios, ¿verdad? Recordamos el sufrimiento del Señor, el sacrificio del Hijo de Dios, que dio su vida por toda la humanidad, ¿verdad? Para salvar la nuestra. Así es que en este día, ¿verdad? Vamos a hacer lo que cada primer día de la semana en todo este mundo, en toda la tierra, se lleva este acto a cabo. Así es que si todos tienen su copita, vamos a participar del pan y el vino. Vamos a orar por el pan. Bendito Dios Todopoderoso, tú que moras en las alturas de los cielos, en la tierra, en todo lugar, Señor, en este momento estamos ante tu presencia, Señor, pero primeramente te pedimos que nos perdones, Señor, porque estamos todavía en este cuerpo, Señor, y no podemos ser perfectos. Tenemos una lucha constante, Señor, para poder hacer el bien, para poder estar firmes, pero no lo logramos, Señor, por
causa de este cuerpo, Señor. Señor, que hagamos esto, Señor, siempre en recordar el sacrificio de tu Hijo, que solamente por su muerte podemos ser limpios, perdonados y libres de nuestro pecado. Yo les dice este pan que eso es lo que simboliza el cuerpo de tu amado Hijo. Y cada hermano, Señor, que participa de este pan, Señor, que recordemos siempre la muerte y el sacrificio de tu amado Hijo. Señor, que en este día, en todas las partes de esta tierra se lleve este momento tan especial, Señor, porque aún todavía tenemos mucho por hacer mientras tú nos dejes vivir en esta tierra. Todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. De la misma manera, bendito Dios. Una vez más, Señor, te damos las gracias por este maravilloso y hermoso día. Por cosas, Señor, que vemos y no podemos entender. Por tantas cosas agradables, misteriosas que suceden y que el hombre no puede entender, Señor. Una vez más, mi Dios, estamos en presencia, dándote las gracias. Humildemente, Señor, nos humillamos ante ti y en este momento recordamos una vez más, Señor, la muerte de tu Hijo, derramando su sangre en esa cruz, único, tu único y amado Hijo, que murió allí en la cruz, que dio su vida por nosotros, y que por medio de esa sangre solamente el ser humano puede ser limpiado. No hay otro medio, Señor, en que el hombre pueda lavar sus pecados. No lo hay, solamente por medio de la sangre que tu Hijo derramó en esa cruz. Señor, gracias por ese acto y porque Él quiso morir por nosotros. Y en este momento, al participar de este vino, de esta copa, recordamos su sangre, su muerte, su sacrificio, todo lo que Él hizo por la humanidad, por cada uno que está aquí presente. Gracias por ese medio. Todo esto lo hacemos en el nombre del Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hay un mandamiento más, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos encarga, y pues es la ofrenda. Allí en Corintios, ¿verdad?, nos enseña de que debemos de participar de la ofrenda para la necesidad de todos, de los santos de la iglesia. Oremos por la ofrenda. Una vez más, sagrado y eterno Dios, te damos las gracias, Señor, por las fuentes de trabajo que tú provees, y porque nos enseñas, Señor, que debemos de compartir, Señor, de esas bendiciones que tú derramas sobre nosotros para tu obra, para que se lleve a cabo así. Todo misionero pueda ir y hablar de tu nombre, de tu palabra. Señor, gracias porque tú nos amas, tú nos bendices y, Señor, por medio de ti, Señor, nos das las fuerzas para obtener el pan de cada día y el sustento de nuestras familias, así también el sustento de aquí, de tu obra. Bendice cada familia que está presente, Señor. Bendice a los necesitados, Señor.
a todos aquellos que claman a ti, Señor, que están en necesidad, que de una manera u otra tú proveas, Señor, así como provees para nosotros, que así, Señor, proveas para todos aquellos que son temerosos de ti y necesitan de ti. Bendice todas tus congregaciones, todas tus iglesias, Señor, todos los cristianos y todos aquellos que aún faltan por ser cristianos, Señor, que tú les bendiga. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a poner de pie, hermanos, y buscar el 132. Tiernas canciones alzadas, Señor. 132. Tiernas canciones alzadas, Señor, himnos que lleven del alma la fe, y hablen muy alto de perdido amor, que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones, y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor, que resuene en doquier. Vamos a Él llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones, y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Muy buenos días, tengan todos, hermanos. Gracias a Dios estamos juntos en esta mañana, reunidos para meditar más en la palabra de Dios. Y veíamos la semana pasada, hermanos, hablábamos, si ustedes recuerdan, de Elías y la viuda de Sarepta. Veíamos ese mensaje de la palabra de Dios, un mensaje yo creo que nos ayuda a meditar en lo que la palabra de Dios nos dice, como aquellos tiempos la idolatría en el pueblo de Dios estaba bien arraigada. Estaba Acab como rey y adoraban a los Baales. Este era un dios, un ídolo, hermanos, pues terrible, ¿verdad? Lleno de corrupción, lleno de maldad. Se adoraba a este Baal. Si ustedes recuerdan, la semana pasada veíamos que se relacionaba con la abundancia. Les decían el dios de la tormenta, pero también con la prosperidad. Y ellos adoraban a este ídolo de manera pagana, de una manera, pues inclusive con inmoralidad sexual. Pero bueno, Dios envía a Elías
Y le dice Elías a Acab, en algún momento aparece en la historia bíblica: por mi palabra, vive Jehová, que por mi palabra no va a llover en la tierra por 3 años y medio. Dice la escritura que fueron 3 años y medio donde no hubo lluvia, hermanos. Y dice la escritura que Dios le dice a Elías que se vaya y se esconda en el arroyo de Sison. Y milagrosamente Dios le envía a que lo alimenten los cuervos. Imagínense el milagro, ¿verdad? Le traía carne y en la mañana, y pan en la mañana y en la tarde, hermanos. Era un milagro de Dios. No podríamos explicarlo de otra manera. Dios, a pesar de que estaba Elías ahí, pues aparentemente bien, ¿verdad? Viene la sequía también, viene la necesidad, y Dios le dice a Elías: vete a Sarepta de Sidón, yo le he dado orden a una viuda que te sustente, ¿verdad? Y pensaríamos nosotros pues que la viuda iba a estar en abundancia, pero no es así, porque cuando llega Elías con aquella mujer, la encuentra que está recogiendo unos pedazos de leña, y para entrar allá a su casa y preparar un poco de harina que tenía, un poco de aceite. Y dice ella, le dice a Elías: pues vive Jehová que nada más tengo estos pedazos de leña, este poco de harina, y voy a entrar y hacerme un pan para comerlo yo y mi hijo y dejarnos morir. Algo muy triste, muy duro. Imagínense el hambre que ha de haber sentido esta mujer, la necesidad. Pero vemos que tenemos que aprender de esta mujer. Aprendimos varias cosas, nos dimos cuenta de la situación, que era una situación muy difícil. Era una viuda, era mujer, ¿verdad? En aquellos tiempos bíblicos el hecho de ser mujer tan solamente era muy difícil, ¿verdad? Como hoy en día también, ¿verdad? Pero bueno, esta mujer, Dios la va a utilizar, Dios la va a bendecir, y vamos a ver que ella va a obedecer lo que Dios ya le había mandado. No sabemos cómo le había dicho Dios que cuidara del profeta, ¿verdad? Pero Dios le había mandado que alimentara al profeta Elías y que le diera, lo sustentara, ¿verdad? Le dice Elías: pues hazme aquí una pequeña torta hecha debajo del rescoldo. Primero hazme a mí, para que Dios te bendiga, ¿verdad? Y ella con fe y obediencia lo hace. Ya vemos que su actitud de servir desde un principio la tenía, porque cuando le dice Elías: dame de beber, ella no duda y va y le trae de beber. Le trae agua, que para ese momento cualquier agua ha de haber sido una gran situación de compartir el agua que poca había, ¿verdad? Sin embargo, ella lo hace y vemos que obedece y Dios la bendice, ¿verdad? Dice la escritura: aparece la familia a su casa, estaba bendecida porque agarraban aceite y no se acababa, ¿verdad? Agarraban harina y no se acababa. Y así se sustentó la familia todo el tiempo que duró la sequía, que fueron 3 años y medio, según lo que dice Santiago, por palabra de Dios, había dicho. Pero bueno, vimos también rápidamente que su fe fue puesta a prueba. Muere su niño, era algo terrible, ¿verdad? Era un niño chiquito por lo que vemos, ¿verdad? Porque el profeta Elías, después de que lo resucita por la ayuda de Dios, se lo entrega a ella ve su recompensa, y ahora la noticia ya no era de que el niño había muerto, ahora tu hijo vive. Eso es lo que vimos, hermanos, a grandes rasgos la semana pasada. Y decíamos, ¿cuántas bendiciones tenemos nosotros hoy en día? ¿Sabes? ¿Quieres saber qué tan rico eres? Cuenta tus bendiciones. Otra vez, ¿quieres saber qué tan rico eres? Cuenta tus bendiciones. El hecho de respirar, hermanos, el hecho de poder respirar nosotros, por nosotros mismos. Ahorita estábamos orando por algunos hermanos que están en ventilador. Una hermana, ¿verdad?, está con traqueotomía, le hacen un orificio aquí en su tráquea para que pueda respirar a la hermana, y es algo terrible, hermanos. Qué bendición nosotros tenemos de tener esta oportunidad de respirar, ¿verdad? Pero bueno, seguimos adelante en la historia bíblica, y yo quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, allá en el primer libro de Reyes, nuevamente, para continuar con la historia de Elías, porque esta historia es impresionante, hermanos. Este gran profeta de Dios. Primer libro de Reyes, en el capítulo 18, ya vimos dónde se quedó Elías, ¿verdad? Está en Sarepta, pero ya Dios le manda que vaya y que se muestre ante Acab. Acuérdense que Acab era un rey bien malo, hermanos. Acab
era un rey malvado. Los tiempos de Elías, hermanos, eran tiempos muy difíciles. Los tiempos de Elías eran tiempos de apostasía, de liberalidad, eran tiempos de paganismo, eran tiempos de pecado e idolatría. Eran tiempos en que se adoraba, como ya mencionábamos, a Baal. Ya les había dicho, ¿verdad?, que se adoraba a Baal, este Dios de las tormentas, ¿verdad?, este Dios de la abundancia. Pues se va a poner a prueba en este capítulo 18 a este supuesto ídolo, a este supuesto Dios, porque Elías está preparándose, es enviado ante Acab y ante esa mujer perversa llamada, ¿cómo se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Jezabel, la esposa de Acab, una mujer muy mala, ¿verdad? Capítulo 18, verso 1 en delante, dice la palabra de Dios. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Les mencionaba que era por la guerra, ¿verdad? Porque los caballos salían de armas, ¿verdad?, de guerra, ¿verdad? Verso 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró a Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor nos haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y los reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Un alto ahí. Fíjense, hemos dicho, ¿verdad?, que los tiempos de Elías eran tiempos difíciles, como los tiempos que hoy vivimos también, hermanos. Hoy también estamos en el mundo en una situación muy triste, muy difícil. Cada vez vemos más libertinaje, cada vez vemos más idolatría. Pareciera que la gente entiende, que la gente abre los ojos. Sin embargo, la idolatría sigue, hermanos, en apogeo, ¿verdad? Ahora viene diciembre, en el cual se va a empezar a ver la idolatría. Desde este 12 de diciembre hasta febrero se verá idolatría, ¿verdad? Y estará
yéndose el mundo a adorar a sus falsos ídolos. Todo es una combinación de la falsa religión combinada con el falso gobierno, con todo pues avalado por el dragón, el gran dragón escarlata que es Satanás. Pero, ¿qué aprendemos de esta historia bíblica? Aprendemos, hermanos, varias cosas. Ya decíamos que este Dios, este ídolo Baal, era algo que ellos adoraban, y que Jezabel era sacerdotisa, hermanos, de este ídolo. Y era una mujer malvada, y a tal grado que mandaba matar a los profetas de Dios. Y vaya que en ese momento había 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. 850 profetas contra uno, Elías. Él estaba solo. Por lo menos en ese momento en la historia bíblica él se siente solo, y si Dios permite hablaremos la semana que viene de Elías, ¿verdad? Cómo él se sentía, cómo se deprime. O sea, también te puedes deprimir como hijo de Dios, ¿verdad? Y Elías se deprimió, y él pensaba que estaba solo, y pensaba que eran muchos, en verdad eran muchos, 850 profetas. Imagínense, hermanos, enfrentarse contra ellos. Pero esto es el preámbulo, esto es el antes del enfrentamiento que va a haber. Y Dios va a enviar su fuego. Por eso el título de la meditación de esta mañana: envía tu fuego, oh Dios. Envía tu fuego, oh Dios, porque el fuego purifica. Dios, hermanos, va a enviar su fuego. Dios va a enviar ese fuego que va a consumir todo el altar que es preparado por Elías. Y vamos a ver la grandeza de Dios. Pero vamos a ver primeramente qué aprendemos de esta historia bíblica. Bueno, aprendemos primeramente, y vamos a hablar de los enemigos del pueblo de Dios. Hay veces, hermanos, que somos enemigos sin saberlo. El Señor dice claramente que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y a veces, hermanos, el ser humano se convierte en enemigo del pueblo, de la voluntad de Dios, del pueblo de Dios. Y el primer enemigo quiero mencionar, y claro, ahí está a consideración de usted también hablar de este personaje, Abdías. Un ejemplo, hermanos, de mediocridad espiritual. ¿Sí? Abdías, hermanos, un ejemplo de mediocridad espiritual. Y claro, podríamos, y no decimos, ¿verdad?, que Abdías estaba del todo mal, ¿verdad? Podemos ver que Abdías era un hombre temeroso de Dios por lo que dice la palabra, pero como que no daba el paso más allá, ¿verdad? Como que se quedaba a la mitad, como que no se quería comprometer del todo, porque estaba con Acab, era siervo de Acab, Abdías. Vamos a leer lo que, cuando se encuentra Abdías, bueno, ¿se acuerda usted la historia, verdad? Le dice Acab, pues nos falta hierba para los caballos, ¿verdad? Vamos a buscar, así que tú, que eres mi hombre de confianza, Abdías, ¿verdad? Vete por un lado del país, ¿verdad? Y yo me voy por el otro lado, y lo que encuentras, pues te lo traes, ¿verdad? Porque hace falta la hierba para los caballos. Fíjense lo que pasa, ¿verdad? Dice ahí en el capítulo 18, verso 5. Digo pues acá a Abdías: ven por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Fíjense lo que le dice aquí Elías a Abdías: ve, dile a tu amo que aquí está Elías. Ve, dile al que sirves. Ve, dile a con quien estás. Pregunta: ¿Abdías era un hombre temeroso de Dios? Sí, era temeroso de Dios. ¿Abdías había hecho lo bueno ante los ojos de Dios en cierto modo? Sí, sí se había hecho lo bueno, porque había escondido a los profetas de Baal, a los profetas de Dios, de Jezabel. Porque Jezabel los quería matar y escondió a 100 de ellos, de 50 en 50. Pero como que los escondió, pero como que, ¿qué debió haber hecho Abdías mejor, verdad? Pues ponerse a defenderlos, a luchar por ellos, ¿verdad? Les daba pan y agua, ¿verdad?
les daba pan y agua. Dice la palabra de Dios allá en 2 de Crónicas que cuando hubo la división del pueblo, muchos de los sacerdotes y los levitas se iban a Jerusalén, donde estaba Roboam, porque él estaba sirviendo más a Dios. Lo vamos a leer allá en 2 de... bueno, ahorita les digo la cita, ahorita más adelante aparece aquí en mis notas, ¿verdad? Pero sí, ellos hacían lo correcto, sin embargo, acá, ¿verdad?, no lo hace. 2 de Crónicas 11, fíjense lo que dice 2 de Crónicas 11, si gustan ir conmigo en su Biblia. 2 de Crónicas capítulo 11, fíjense el ejemplo aquí de lo que debía haber hecho aquí a Días, ¿verdad?, en cuanto a qué hacer. En el versículo 13, fíjense aquí un ejemplo de cuando se divide el reino de Jeroboam y Roboam, ¿verdad? Acuérdense que se divide el reino por primera vez, y dice el verso 13: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían estos hombres cuando se puso la situación dura? En los tiempos de Jeroboam, en los tiempos de Roboam, pues mejor, en vez de quedarse allá donde estaba el mal, ellos se iban, ¿verdad? Y dejaban sus ejidos, dice aquí el texto, dejaban sus propiedades y se iban a servir a Dios. Abdías, convenientemente, se queda ¿con quién? Con Acab. Se queda con Acab y se queda sirviendo a Acab y es siervo de Acab. Y en cierto modo vemos, hermanos, una mediocridad. ¿Qué significa esta palabra mediocridad? De alguien que se queda nada más a la mitad, de alguien que se queda porque le conviene en donde está. Y eso, hermanos, Dios no lo quiere. En realidad, hermanos, lo que estaba haciendo Acab era una aberración, porque vamos a ver más adelante, Acab, hermanos, era uno de los peores reyes de Israel, de los peores, hermanos. Y no estamos en tiempos diferentes. Ahorita, hermanos, la idolatría está bien fuerte, y tenemos que quitar de la mente y del corazón de las personas esos ídolos, hermanos, de no caer en los errores, ¿verdad?, de la idolatría. No solamente la idolatría el paganismo que oímos, sino inclusive también nosotros como seres humanos, ¿verdad?, tener a lo mejor un artista que idolatramos. A veces hacemos ese error de que idolatramos a algún artista, nos enfocamos y lo veneramos como si fuera un dios. Eso es pecado ante Dios. Ahora, los ídolos en sí, los que son bien abiertamente los ídolos que hay muchos ídolos y dioses, entre comillas, dioses con D chica, el dios del vino, el dios del placer, el dios de las drogas. ¿Cuánta droga no hay, hermanos, aquí en Texas? Aquí en esta área donde estamos, ¿cuánta droga no hay? Nos sorprenderíamos, hermanos, de ver cuánta droga hay. Y ese es tan triste, ¿verdad? Porque, y yo siempre le digo a los jóvenes, usted está aquí, usted es joven, no se le ocurra nunca probar la droga, porque usted, si la prueba, se puede volver adicto, y no sabe usted cómo va a reaccionar. Y nosotros tenemos que dar un buen ejemplo también a nuestros hijos de no caer en ese error, ¿no? Y no caer ni siquiera en el vicio del alcohol, ¿verdad? Un día hablaremos de eso también, ¿no? Porque a veces pensamos, no, pues tomarnos un poquito de vino no es malo, una cervecita de vez en cuando no es malo. Hermanos, eso es algo que no le agrada a Dios. Y a lo mejor nosotros pensamos, pues yo soy fuerte para controlarme, y yo me puedo controlar, ¿sí? Pero los demás que te están viendo, ¿qué ejemplo le estás dando? Entonces, todo eso es el mal, hermanos. Ahora, los ídolos, ¿qué pensamos que es un ídolo? ¿Quién está detrás de un ídolo? ¿Han oído ustedes tantos casos que hay de la Virgen que estaba llorando, del santo que estaba llorando, ¿va?, y que estaba sangrando?
y que se movió y que voló, ¿verdad? Se comentaba que allá en la Basílica de San Pedro, ¿verdad?, vieron un ángel volar. ¿Será esto posible? Sí es posible, hermanos, sí es posible. Porque no nos debe sorprender, porque Satanás se puede disfrazar inclusive de un ángel de luz. Y cuando no nos conformamos con la verdad, Dios envía la mentira, hermanos. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando no nos conformamos con la verdad, Dios envía la mentira para que la gente se confunda. Fíjense en Primera de Tesalonicenses, para que usted lo vea en su Biblia. No que estamos aquí contando algo que no es cierto, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, dije primera, segunda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, noten ustedes, hablando del anticristo, ¿verdad? El anticristo es todo lo que se pone en contra de Cristo, hermano. No piense usted que es una persona que va a nacer el año que viene, ¿verdad?, que tiene un 666 en la cabeza. No, el anticristo es todo el que está en contra de, todo lo que está en contra de Cristo. Anti es contra, ¿verdad? Bueno, como la palabra antimotines, ¿verdad?, contra motines. Bueno, anticristo es todo lo que está en contra de Cristo. Y aquí nos narra del anticristo, ¿verdad? Dice, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, ¿cuándo va a destruir Satanás al mal? Perdón, Dios al mal. Cuando Cristo venga. Todo se va a revelar y todos los falsos maestros se van a ser destruidos. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11, noten ustedes: por esto Dios, es Dios, les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Fíjense, hermano. Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí, hermanos? Cuando no te complaces con la verdad, Dios puede enviar a tu vida la mentira, hermanos. No, es que sí, se apareció el ángel, se apareció el santo, se hizo el milagro. Sí, no dudamos. Pero ¿quién lo autoriza? Satanás está detrás de todo eso. Primera de Corintios, fíjense lo que dice ahí, capítulo 10. Cuando alguien ofrece sacrificios a los ídolos, dice el verso 19. Primera de Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, en realidad, que lo están sacrificando, a los demonios los sacrifican, y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Pregunta ahí Pablo, ¿somos más fuertes que Él? ¿Cuál es la respuesta? Pues no. ¿Podremos provocar a celos al Señor? No. Pero cuando actuamos con mediocridad, hermanos, cuando actuamos como Abdías, de que solapamos el pecado, de que no hacemos la diferencia, sí, a lo mejor somos temerosos de Dios, sí, a lo mejor ayudamos a alimentar a los profetas de Dios, sí, a lo mejor los escondemos, pero no hacemos más. Y eso para Dios, hermanos, es algo triste, ¿no? Abdías estaba haciendo eso. Y a veces en la iglesia, hermanos, también actuamos así.
Yo he conocido a esos hermanos, ¿verdad?, que no quieren dar el paso más allá. No se quieren comprometer en realidad a entregar su vida al Señor como debe ser. Y todavía estamos luchando. Y qué bueno que todos los que estamos aquí, hermanos, estamos porque queremos estar. Y estamos porque pensamos en nuestro corazón, en nuestra mente, decidir servir al Señor. Ya no hay duda en nosotros de si vamos a servir o no al Señor. Cuando llegamos a ese nivel, hermanos, estamos en un nivel que le agrada a Dios. Porque cuando todavía hay duda de si vamos a ir a la iglesia o no en nosotros, pues ahí es cuando todavía estamos pensando, ¿verdad? Pero qué bueno que usted y yo estamos aquí, ¿verdad? Qué bueno que usted y yo ya tomamos la decisión. Ya no es duda. Si llega el domingo en la mañana, ¿qué voy a hacer hoy? No, pues hoy lo voy a dedicar a mi familia. Sí, no está bien que no lo dediques a tu familia, pero primero lo dedicas a Dios. Primero es Dios. Ante todas las cosas, primero es Dios. En nuestros planes, en nuestra vida, primero es Dios y después lo demás. Para no caer en el error que estaba haciendo Abdías, porque nos podríamos convertir en enemigos del Señor. Apocalipsis capítulo 3, fíjense, hermanos. Ahora, pregúntese usted en su vida, ¿cómo estamos espiritualmente hablando? Ojalá, hermanos, que vayamos mejorando, ¿verdad? Porque como seres humanos, ¿verdad?, y bien decía nuestro hermano en la oración, ¿verdad?, en la cena del Señor, nuestro hermano Concepción, somos humanos y flaqueamos, ¿verdad? Por eso tenemos que estar constantemente reuniéndonos y animándonos y apoyándonos, porque como seres humanos nos desanimamos y caemos en una tibieza espiritual, cosa que no nos debe llegar a nuestra vida, aunque nos llega de vez en cuando. Y la semana que entra, como les decía, vamos a hablar de Elías, ¿no?, que se va a deprimir, ¿no? Pero aquí la idea es que no sigamos el ejemplo de Abdías. Apocalipsis capítulo 3, verso 15, dice la palabra de Dios, el mensaje a la iglesia en la Odisea. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Es lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano. Aquel que está todavía pensando si va a servir a Dios, aquel que todavía está dudando, le dice Dios estas palabras: ten cuidado de no ser tibio. La tibieza espiritual, hermanos, es algo triste. Ojalá que nosotros, hermanos, que estamos ya en el camino del Señor, ya no flaqueemos, ya no nos desanimemos, que sigamos siempre adelante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estaremos cayendo en el error de Abdías. Pero no solamente podemos considerar a Abdías como un enemigo, pero también consideramos, y claramente a Acab y a Jezabel son ejemplos de corrupción, hermanos, ejemplos de maldad. Primer libro de Reyes, capítulo 18, fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. Cuando ya va a encontrarse, le dice Abdías a Elías: ¿cómo le voy a decir que te encontré si te hemos estado buscando por 3 años para matarte, y no hay nación ni pueblo que no haya hecho acá jurar de que no te tienen escondido, porque si no los destruiría también a ellos, ¿verdad? Y tú me mandas a mí a que le diga que te encontré y que no te traigo preso, que no te maté. Dice acá: pues me estás mandando a la muerte, me estás mandando a la muerte. Le dice Elías: no te preocupes, yo voy a ver acá. Hoy lo voy a ver, no mañana, hoy voy a encontrarme con acá. Y cuando llega, fíjense lo que pasa, verso 17. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 17. Cuando acá vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Fíjense lo que dice: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Sí? Entonces le dice aquí acaba a Elías cuando lo ve la primera vez: ah, tú eres el que está causando todos estos problemas, tú eres el que turbas a Israel. No, le dice Elías: yo no soy, eres tú y la casa de tu padre, ¿verdad? Cuando Acab era un rey, hermano. Fíjense lo que pasa en el primer libro de Reyes, capítulo 16. ¿Cómo era el reinado de Acab? Primer libro de Reyes 16, verso 21, dice la palabra de Dios: entonces el pueblo, síganme con su vista, de Israel, fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri
Pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa, reinó 6 años. Y Omri compró Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, y el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri, noten ustedes, subrayen, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová de Israel con sus ídolos. Verso 29. Bueno, 28 dice, y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, subrayen, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Verso 31. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Fíjense, hermanos, Acab era el rey más corrupto que pudo haber tenido Israel en esos tiempos. Acab, un hombre malvado, y no se diga su esposa, ¿verdad? Una mujer malvada. Ahora, ¿se fijaron ustedes que dice el texto, ahí en el capítulo 16, que como la mitad del pueblo apoyaba a Ginat para hacerlo rey, y la mitad apoyaba a Omri? ¿Quién es el papá de Acab? Omri, ¿verdad? Dice el verso 22, mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni. O sea, los malos eran más. Hermano, no sorprenda si usted y yo somos minoría. No sorprendan si usted y yo somos minoría en el trabajo, en la escuela. Gracias a Dios estamos en este país, hermanos, porque antes yo pienso, vean, que muchos de nosotros a lo mejor no hubiéramos conocido el Evangelio si no nos hubiéramos movido para acá. Pienso yo. Y gracias a Dios que estamos acá, ¿verdad? Pero porque allá en México, hermanos, en nuestra tierra donde venimos, pues somos duros de corazón. Yo me acuerdo, íbamos a evangelizar y tocábamos la puerta. ¿Gusta estudiar la palabra de Dios? ¿Gusta aceptar un estudio bíblico? No venga aquí a molestar. En este caso somos católicos, apostólicos y romanos. Y se nos va de aquí, porque aquí somos católicos. Y no daban oportunidad a la gente. Gracias a Dios la gente ha abierto un poco más los ojos. Pero hermanos, ser cristiano en México o en nuestro país de origen es duro. Te apedreaban, te decían atalaya, vete, aleluya, vete. Y qué bendición que estamos en este país, hermanos, pero tenemos también que reconocer que somos minoría. En el mundo somos minoría. Y lo malo que toda la maldad de nuestras tierras se le están trayendo acá. Ya de repente, ya me acuerdo en París que encontraron una virgen en un comal. Pues es una mancha de óxido. ¿Por qué la gente no abre los ojos? O solo se quieren confundir. No, mira, claramente se ve el Cristo ahí en el árbol. ¿Cuál? Es mentira. Pero somos minoría, hermanos. En este mundo seremos minoría y el mundo no te va a amar, el mundo no te va a acusar de que tú eres el problema, de que tú eres el que está turbando el mundo. ¿Qué le dijo Elías a Elías? ¿Eres tú el que turba a Israel? Le dice, tú eres el problema, por eso no ha llovido. ¿Por qué nos va mal? Por tu culpa. No, le dice Elías, no, eres tú. Y la casa de tu padre. Y tú hiciste lo malo y sigues haciendo lo malo. Eres un hombre malo acá. Y tú eres el que turba a Israel. ¿Sabes qué? Así que júntame a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera y vamos a ya tomar una decisión de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa? Bueno, acá le dice, a Elías le dice, tú eres el que turba a Israel, ¿verdad? Pero también están los que se quedan callados, hermanos, como enemigos de Dios. ¿Quién es el capítulo 18, verso 20? Verso 20 dice la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle,
Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, noten ustedes, hermanos, no respondió palabra. ¿Sí? El pueblo, hermanos, no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a ser minoría. Usted y yo vamos a ser minoría. Ya dije, en el trabajo, en la escuela, en la familia, muchas veces, ¿verdad? Yo me acuerdo de una hermana, ¿verdad?, que me dijo: hermano, pues yo me bauticé, sí me bauticé, pero cuando me bauticé, toda mi familia se enojó conmigo. Todos. Y llegaba el día de la acostada del niño, y dice: yo sentía bien feo porque yo me quedaba allá en el cuarto y todos allá con el monito, meciéndolo y besándolo y pasándoselo al otro, ¿verdad?, y meciéndolo. Y yo estaba allá porque yo sabía que no podía participar de eso, porque era paganismo. Y sentía bien mal. Gracias a Dios, hermano, que después se usó su hermano, y luego su otro hermano, y Dios lo usó más por el ejemplo de ellos. A lo mejor fue una minoría al principio, pero gracias a Dios que fue mejorando. Ahora, no siempre va a pasar así, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, a los que se quedan callados, los que se quedan sin decir nada, ¿por qué se quedaban callados? Dice el verso 21, que el pueblo no respondió palabra. Les dice Elías: ¿a quién van a servir? ¿Van a servir a Dios o van a servir a Baal? Si van a servir a Baal, pues váyanse en pos de él. Pero si van a servir a Dios, de una vez pónganse las pilas y pónganse firmes y vamos a servir a Dios de corazón. Vamos a decidirnos servir a Dios sin dudarlo. Sin embargo, se quedan callados, se quedan apáticos. La apatía espiritual, la mediocridad, la indiferencia que hay en este mundo. Esa indiferencia que todavía hoy en día se vive, hermanos. Tenemos que ser la diferencia nosotros, hermanos. Tenemos que cambiar el mundo con nuestro fuego. Que ese fuego de Dios descienda al mundo, hermanos. Que se vea la diferencia en nosotros. Que no haya apatía, que no haya indiferencia. Que crezcamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque los enemigos de Cristo, hermanos, son muchos los que pretenden competir con Cristo, los que pretenden competir con Él. Fíjense que sigue diciendo, verso 23, dénsenos, dice Elías, pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Buscad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, y preparadlo por vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos, se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Fíjense, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde estuvieron gritando, danzando, cortándose con lancetas, danzando alrededor del altar los 450 profetas de Baal, porque los 400 de acera ni se presentaron. Tuvieron miedo. Entonces eran 450 y estaban danzando, ¿verdad?, alrededor del altar. Imagínense el aterradero ahí, ¿verdad? Y ahí bailando, ¿verdad?, alrededor del altar. Y cortándose con lancetas, ¿verdad?, y sajándose con cuchillos, ¿verdad?, porque era su costumbre. Baal, respóndenos. La orden era que no trajeran fuego a nadie. Y Elías nada más estaba viéndolos y estaba burlando de ellos.
A veces, hermanos, se vale burlarse. Aquí estaba burlándose. Grítale, a lo mejor está ocupado. En el original dice, está meditando, ahora anda en el baño. Es lo que dice el original. Háblenle, grítenle, fíjense lo que dice, ¿verdad? Gritad en alta voz, porque Dios es, subrayen ahí la palabra Dios con minúscula, ¿verdad? Quizá está meditando, verso 27, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Salmo 115, ¿verdad? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los dioses de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Tienen orejas, mas no oyen. No hablan con su garganta. Tienen nariz, mas no huelen. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? Así eran estos sacerdotes de Baal, que pretendían ser enemigos del pueblo de Dios, pero no podían, pretendían ser enemigos de Cristo. Así que Elías los dejaba, pero llega un momento en que él va a hacer la diferencia. ¿Qué se requiere para vencer a estos enemigos? ¿Qué se requiere para enfrentar a estos enemigos de Dios? Bueno, se requiere la unidad y la solidaridad del pueblo de Dios. Y lo que va a hacer aquí Elías, hermanos, es una señal de unidad. Es un mensaje, ¿verdad?, que está enviando él, porque estaba el altar destruido. Los altares que Dios ordenó en aquel tiempo bíblico, hermanos, eran muy sencillos, eran 12 piedras, bien sencillos, rudimentarios, ¿verdad? Sin embargo, el altar de Dios estaba destruido. Verso 30, fíjense qué dice Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua la zanja. 12 cántaros de agua, hermanos. Pero ¿qué hace Elías? Le dice al pueblo: acérquense a mí, acérquense a mí, y empieza a edificar el altar. Agarra las piedras, en el nombre de Jehová, ponen las piedras, corta el buey en pedazos, lo acomoda, échenle agua, una vez, 2 veces, echen otro cántaro, 12 cántaros de agua, de tal manera que chorreaba. ¿Qué estaba haciendo aquí Elías? Quería dejar bien claro, hermanos, quién es Dios. Quería que no quedara duda, que no fue algo espontáneo, que no fue alguna casualidad que se prendió. No podía quedar duda quién era el Dios verdadero. Así que él demanda primeramente la unidad del pueblo de Dios. Le está dando una enseñanza aquí a los israelitas. Acérquense a ver. Miren, estoy edificando el altar. Cada piedra significa cada tribu. Cada piedra significa cada uno de ustedes. Hermanos, si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que permanecer en unidad en la iglesia del Señor. Pero pareciera que a veces, hermanos, en la iglesia de Cristo Hispana, la desunión es lo que prevalece. Sin embargo, aquí Elías le está dando una enseñanza al pueblo de Dios y hace una zanja indicando también la separación entre el pueblo de Dios y el mundo. Tenemos que ser santos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Eso significa. Y aquí está Elías, hermanos, y ofrece este sacrificio. Todos los sacrificios, hermanos, que se ofrecen en la antigüedad son un sacrificio perfecto, ¿verdad? Una figura de Cristo, el sacrificio perfecto que es el de Cristo. Y aquí hace esta separación con la zanja,
y cada sacrificio, hermanos, como decíamos, representa a Cristo. Así que es las armas que se requieren para enfrentar a estos enemigos, pero también, hermanos, las evidencias de la grandeza de Dios, porque Dios, número uno, responde de una manera poderosa y milagrosa. ¿Qué hace Dios? Desciende fuego del cielo. Enciende, envía tu fuego, Dios. Fíjense el verso 33, lo que dice ahí. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo la otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. ¿Sí, hermano? Elías. Y a veces pensamos que los profetas de Dios eran muy débiles o que eran muy delicados. No, hermanos. Los profetas de Dios eran hombres valientes, eran hombres, cuando se requería ser duros, eran duros. Como Naamán, como Natán, también, y aquí Elías, que manda a prender a los profetas de Baal y los mataron. Porque en aquel tiempo la guerra era casi literal, Ahora no vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero aquí Elías pide la evidencia de Dios, y a través de la oración, la comunicación en la oración a nuestro Dios, el fuego desciende de la presencia de Dios. Un fuego divino que en la Biblia baja, hermanos, en varias ocasiones, como cuando quemó a Nadab y a Abiú, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que descendió un fuego del cielo, como también en la rebelión de Coré, aquellos que pretendían ser sacerdotes de Dios, también Dios los consume, ¿verdad? Pero aquí, una manera muy especial, Elías, hermanos, pide a Dios que lo escuche. Y desciende el fuego. Imagínense la fuerza del fuego, hermanos, que lamió las piedras, el polvo, el holocausto, todo, hermanos. No quedó duda. Y entonces el pueblo sí reconoce, ¿verdad?, que hay un Dios. Qué triste que hasta que ven eso, ¿verdad? Hasta que ven eso ellos reconocen. Pero ¿qué hace el fuego? El fuego consume todo y lamió todo el agua, ¿verdad? El fuego convence. ¿Qué dicen ellos? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Como que no lo conocían, ¿verdad? Pero el fuego, hermanos, también castiga, porque prenden a los profetas de Baal y los degollan, los matan. Muy duro, ¿verdad? Sin embargo, se requería. Pero bueno, la historia de Elías, ¿verdad?, sigue, y la próxima semana, si Dios permite, estaremos hablando. Elías tendrá que seguir haciendo su deber, hermanos, proclamar el mensaje de Dios, aunque sea duro el camino. Usted y yo también tenemos que seguir fieles, hermanos, hasta el fin, ¿verdad? Aunque seamos minoría, aunque nos echen la culpa de que el mundo está mal por nuestra culpa, aunque te critiquen, aunque te desanimen, aunque te deprimas. La semana que entra vamos a ver qué hacer cuando te deprimen. Dios aquí le da algunas respuestas a Elías. Dios pues nos bendiga, hermanos, y que aprendamos siempre de su palabra, y que podamos proclamar el mensaje de nuestro Dios como Dios lo requiere. Dios les bendiga, gracias por su atención. Vamos a cantar un himno que está preparado por nuestro Dios. Vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a cantar el himno 102. Hay un buen amigo. Hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado,
así. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Que consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La gloria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llevándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dios los bendiga, hermanos. No sé si tengan peticiones o agradecimiento a Dios. Yo pido que oren por Carolina. Por mi hermana Gladys y por mi mamá, que les manda saludos a todos y que Dios permite a la próxima semana que ya va a regresar. Por mis hijos también. Inicia el boletín de la con la está aquí. Si quieres ver la lista de oración, está también. Ok, bueno. Inclinémonos nuestros rostros, oremos. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, bendito Padre, por un nuevo día que tú nos das, por que siempre nos cuidas y nos bendices. Te agradecemos todo eso, bendito Padre, te agradecemos por nuestras familias, padres y hijos. Gracias por esas grandes bendiciones, por tener la bendición de escuchar tu santa palabra, bendito Padre, y poder congregarnos y adorarte y orar, Santo Padre. Gracias por todo eso. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Te ruego que los bendigas, Santo Padre, en sus vidas. Que los ayudes a caminar, Santo Padre, contigo, que les des fuerzas y que nos des valentía y fuerzas para seguir adelante. Te ruego por la hermana que pide por sus hijos, que tú sabes y conoces su corazón, Santo Padre, que seas con ella y sus necesidades. También la otra hermana también pide, y tú sabes, Santo Padre, muy bien lo que la necesidad de ella también. Te ruego que seas con ella con su petición, Santo Padre. También por mi mamá y mi hermana que están en México, te pido que seas con ellos y gracias por haberlos cuidado siempre. También, Santo Padre, por las peticiones que tenemos aquí, tú conoces cada una de ellas y las necesidades que los ponemos en tus manos, Santo Padre. Te ruego que seas con los hermanos que no están aquí, que seas con ellos, Santo Padre. Y gracias te damos por todas las bendiciones y por tu palabra, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, en que lo damos. Amén. Amén.